Bueno, lo primero que tengo que pediros es disculpas. Han sido errores técnicos, errores del novato, como diríamos, y bueno, pues es la primera vez que empezamos con un seminario, con un webinar, y supongo que hay determinados aspectos técnicos que de pronto nos han colapsado, a pesar de que sí que habíamos hecho las pruebas pertinentes, pero justo en el momento no nos ha salido. Así que bueno, lo primero, disculpas, pero también deciros que, bueno, yo siempre he sido muy de palabra, así que no os quedáis sin webinar. El webinar, o por lo menos sin una grabación que pueda sustituir al seminario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de ver son primero por lo menos dos cuestiones. Vamos a tratar de ver, de profundizar en alguno de los aspectos que vamos a trabajar en Focus, y en una segunda parte vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho los alumnos de Focus, bueno, y personas que sois también ajenas a Focus, pero que queréis un poco profundizar, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos allá con el seminario. Como os digo, mis más sinceras disculpas y nos vemos en un siguiente seminario donde ya espero salga todo estupendamente y a pedir de boca. Bien, pues hasta luego. Bueno, pues ya estamos en el seminario. Os voy a intentar reproducir todos aquellos elementos, todos aquellos aspectos que iban a estar incluidos, todos aquellos temarios, temáticas que iban a estar incluidos dentro del seminario de Focus. Lo primero que tendríamos que ver, claro, que es Focus. Muchos de vosotros sois alumnos de Focus. Focus es un programa donde intentamos trabajar aquellas técnicas, no estamos innovando, es decir, no estamos dando, digamos, una serie de técnicas nuevas que no se han visto jamás, no. Lo que hacemos es una recopilación de las técnicas que nosotros consideramos que han sido las más adecuadas para trabajar dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Bien? Sobre todo porque las personas que padecen trastornos de ansiedad tienen una forma determinada de relación con su cuerpo y no le vale cualquier cosa. Así que Focus diríamos que es un programa donde tratamos de utilizar la conciencia, entre comillas, vamos a utilizar esta metáfora, para atravesar la ansiedad. Es decir, para no quedarme enganchado a la ansiedad. Trato de utilizar la atención para que mi atención no se quede pegada a la ansiedad. Entonces, digamos que Focus es un conjunto de técnicas que nos van a ayudar a resolver nuestro conflicto con la ansiedad. ¿De acuerdo? Por lo menos va a ser una batería útil de herramientas que nos van a ayudar para este propósito. Bueno, algunas consideraciones que ya no valen, bueno, pero para otra yo creo que nos van a servir. Sí que diríamos cerrar en la medida que podáis todas las aplicaciones que puedan ralentizar la computadora, ¿vale? Porque tener en cuenta que un seminario como este va a adquirir o va a suponer una cantidad de recursos extraordinaria. Así que cuanto menos recursos tenga que utilizar mi ordenador, bueno, pues estupendo, porque estamos utilizando imagen, estamos utilizando sonido y además estamos utilizando la conexión ADSL, la conexión a internet, y eso chupa mucho. En algún caso que el sonido no pudiese llegar, no pudiese ser adecuado, bueno, pues utilizar cascos en un momento determinado para escuchar mejor. Mantener, como os he dicho antes, el ancho de banda cerrando aquello que pueda estar consumiendo, porque no solamente tener en cuenta que lo que consuma el ordenador es lo que va a consumir todo el ancho de banda. Imaginaros si tenemos además la tele por cable, dos ordenadores encendidos, bueno, pues eso digamos que va a cerrar en nuestro ancho de banda y vamos a intentar en la medida que podamos conservarlo lo más limpio posible. Y luego, por último, bueno, pues evitemos distracciones como pueden ser móviles, como ruidos. Vamos a utilizar este espacio para nosotros. Porque lo necesitamos. Porque es verdad que a mí me llama la atención como muchas veces para muchas personas guardar ese espacio para sí mismos es algo tan complicado. Es decir, estamos muchas veces exponiéndonos a problemas de ansiedad muy graves, problemas de ansiedad que están limitando la vida de la persona y bueno,
el poder tener un espacio para poder utilizarlo todos los días para trabajar la ansiedad, pues mucha gente al final no encuentra el tiempo o no encuentra la motivación o no encuentra las ganas, no encuentra la dirección. Entonces, bueno, pues esto es una cuestión muy importante. Lo que vamos a hacer en este seminario, que va a ser, vamos a presentar algunos conceptos en vivo para tener una mejor asimilación, para aprovechar mucho mejor este programa, este focus. Por otro lado, vamos a intentar resolver las dudas que los alumnos puedan tener con respecto a Focus. Vamos a presentar también Focus a quienes quieran más información y vamos a dotar de cierta continuidad a la práctica frente a la dificultad práctica de realizar estos ejercicios. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante también esta serie de seminarios? Bueno, pues porque no es lo mismo a veces ir a hacer ejercicio solo por tu cuenta que si hay un grupo, que si hay una directriz, que si hay una serie de personas que también van a estar acompañándote en el camino. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar, ¿vale? Entonces, yo creo mucho en los grupos y de hecho yo trabajo mucho con grupos. Lo estamos empezando a hacer ahora online, pero es que durante mucho tiempo siempre lo hemos hecho a otro nivel. Entonces, el grupo en sí, para mí me parece que tiene su propia magia y nos va a permitir hacer cosas que la terapia individual, que por cierto también tiene sus grandes ventajas con respecto al grupo, pero aquí vamos a tratar de las ventajas del grupo y de las ventajas de este trabajo también comunitario que se está haciendo. Bueno, pues que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta. Pero yo creo que a pesar de que somos novatos en implantando esta serie de grupos online, creo que es muy importante porque nuestra experiencia práctica, nuestra experiencia en la práctica cotidiana, en la práctica presencial, nos ha hecho ver lo importante y lo mágico que puede ser un grupo para la recuperación de una persona. Este soy yo. Me habéis podido ver poco en el seminario, pero bueno, algunos yo creo que me conocéis. He hecho un breve currículum, no creo que interese cuántos años he estado trabajando con esta disciplina, pero por si os interesa, hipnosis, ericksoniana, terapia cognitivo-conductual, he trabajado también con psicoanálisis, yo soy un poco picaflor y me gusta ver todas las corrientes y lo que tienen las corrientes que ofrecerme, porque casi todas las corrientes tienen algún elemento muy interesante. Y a pesar de que trato muchas corrientes, estoy especializado en el trabajo de la ansiedad, ¿vale? Esto es así porque yo en su momento también padecía ansiedad. Para mí fue quizá la experiencia más importante, una de las experiencias más importantes de mi vida, porque marcó absolutamente un antes y un después. Para muchas de las personas que padecen ansiedad, esto se ciñe bastante a la situación, es decir, hay un antes y un después. El mundo no es el mismo, el mundo cambia. Cuando empiezas a entender que la ansiedad no es aquello que te decían, de que uno está nervioso porque va a hacer la mudanza, o porque bueno, tiene algún problema con su trabajo, o porque no, estamos hablando de personas que generan una ansiedad tan intensa que está interfiriendo en su vida de una forma definitiva, ¿vale? Y esto pues me pasa a mí, a los 18 años el mundo se me paró. Padecía agorafobia, claustrofobia. Bueno, digamos que la agorafobia es un miedo que contempla muchos miedos a su vez. Pasé por periodos de despersonalización, de hipercontrol, de escucharme la respiración, de escuchar mi corazón, de pasarlo mal en sitios públicos por el miedo a no poder irme cuando quería. Bueno, pues en ese sentido es cierto que para mí fue una experiencia importantísima y que me ha ayudado después a entender a quién tengo enfrente. Y para mí, yo creo mucho en esto, creo en esta parte del psicólogo que ha pasado por lo mismo que ha pasado el otro. Porque el otro ya deja de ser un paciente solamente.
Digamos que cuando tú sabes por dónde ha pasado el otro, no solamente puedes aprender a ayudarle, también el otro necesita que lo mires también desde otra perspectiva diferente a la del clínico. También necesita que le acompañes. Y creo que eso me ayuda mucho a acompañar a quien tengo enfrente. Digamos que cuando me preguntan que si los psicólogos también estamos locos, pues yo siempre digo que sí. Yo creo que, entre comillas, esto no tiene que ver con la locura tal y como la entendemos. Pero sí que es cierto que es una cuestión importantísima. El haber pasado por lo mismo, y cuando me preguntan eso, yo digo, bueno, entonces tú estás más cuerdo de lo normal, yo diría, no, simplemente he explorado eh, mi propio camino y he aprendido a navegar por el infierno, ¿no? Entonces, si tuviese que hacer una alegoría de mi trabajo, si tuviese que hacer una metáfora, a mí me recuerda mucho a Dante Alighieri cuando escribe la Divina Comedia, ¿no? Cuando tiene que hacer ese viaje hacia el infierno. En mi caso, yo diría que Dante, en este caso para viajar al infierno, necesita de un guía, necesita de Virgilio en este caso. Pues en mi caso yo diría que esta es mi función. Mi función no es la de dar una serie de soluciones mágicas ni dar una serie de pautas. Mi visión es un poco la de hacer de este guía, ¿no? Por, por el tártaro, ¿no? Como hablaban los griegos. Y como quizá he recorrido un poco ese camino, y aparte he visto a mucha gente que ha recorrido ese camino, creo que mi función principalmente se basa en estas dos características. Bueno, pues desde hace 16 años habría Madaja. Madaja es la Asociación Madrileña de Agorafobia, donde trabajamos con trastornos de ansiedad, donde trabajamos, en principio trabajamos sobre todo con agorafobia a nivel grupal y individual, pero luego es verdad que nos hemos ido dando cuenta que la agorafobia es tan grande que implica muchas fobias paralelas en sí. Entonces, bueno, pues hace 16 años habría Madag también ha abierto Filia Social. Filia Social se encarga de la fobia social. Digamos que si algo me caracterizaría es que trabajo siempre el miedo al miedo, ¿vale? El miedo al miedo, digamos que es el miedo moderno. Es el miedo que ahora mismo es para mí el miedo más importante. Una vez que el ser humano ha dejado de tener miedo a lo que pasa hacia afuera, empieza a tener miedo a lo que pasa hacia adentro. ¿Mm? Entonces, este miedo sí que es cierto que tiene eh, diferentes variantes. Digamos que la agorafobia sería el miedo al miedo porque el miedo pueda destruirme. En el caso de la fobia social, diríamos que el miedo se produce a la posibilidad de ser descubierto debido a mi miedo con respecto al otro. Bueno, por otra parte, también este año a nivel digital estamos con la teoría de la mente. La teoría de la mente es una aplicación, es una app que podéis descargaros también en vuestro iOS y en vuestro Google Play y que os va a permitir tener acceso a todos los contenidos que indexamos allí. Hay un podcast, es decir, una radio, hay un consultorio, hay un curso también que se llama Comprendiendo la Ansiedad, que es un curso gratuito, grabado en vídeo, con una serie de horas de vídeo que quizá os puedan ayudar. Bueno, pues hay diferentes elementos que son importantes para poder trabajar con esto. Quizá, no sé si preveyendo lo que podía pasar, pues teníamos que decir que esta es la primera vez que hacíamos efectivamente el seminario. Yo intenté informarme de todo lo que pude y en principio incluso, bueno, pues hice pruebas, pero ¿qué le vamos a hacer? No valen justificaciones en ese sentido. Pues no salió, no salió. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos este seminario porque bueno, en el curso se os ha prometido una serie de seminarios y tenéis que tenerlo, sí o sí. Bien. Vamos a ver que este seminario va a formar parte de 5 a su vez, ¿vale?
Por un lado hay un seminario que tiene que ver con la atención, que es el que vamos a tratar hoy. Otro que va a tener que ver con la respiración, donde sí que me gustaría, en la medida que pueda, traer algunos invitados aquí a los seminarios. Otro tiene que ver con la relajación, la visualización y la meditación. Estas 5 técnicas, por un lado la dirección de la atención, la respiración, la relajación, la visualización y la meditación, componen el total de Focus, ¿vale? La característica es que Focus intenta especializarse o intenta enganchar estas técnicas con las características de las personas que padecen ansiedad, que tienen sus propias características. Bueno, pues iremos viendo varias. La primera es que normalmente son personas extraordinariamente sensitivas, son personas que se sienten mucho a nivel interno y externo, es decir, a nivel propioceptivo, es decir, son personas que se sienten más el corazón, son personas que sienten más sus constantes vitales, es decir, tienen más sensibilidad, y por otro lado también tienen una sensibilidad también hacia afuera. Hace poco hice una entrevista con el doctor Bulbena y bueno, pues una cuestión fundamental que estábamos viendo entonces en la entrevista con el doctor Bulbena es que, por ejemplo, las personas tenían un mayor sentido del olfato, una mayor percepción también de los músculos que tiene que ver con la deglución, una mayor o a veces menos sensibilidad hacia el dolor. Es decir, hay unas características que yo creo que no pueden dejarse pasar por alto, porque nos van a ayudar mucho, nos van a dar muchas pistas acerca de todo lo que queremos trabajar. ¿Bien? Bueno, el programa en principio vamos a tratar el primero, este tema abierto, es decir, esta dirección de la atención, que es lo que vamos a ver ahora para trabajar la ansiedad. Luego vamos a hacer un turno de preguntas y por último, bueno, pues hablaríamos de Focus, de lo que es Focus, ¿vale? Bueno, si tuviese que poner una metáfora de cómo funciona la mente, yo pondría esta. Y esto es algo que, bueno, pues que a lo largo del tiempo cada vez me he ido dando más cuenta, porque hay una serie de mitos enormes en torno al funcionamiento de la mente, y no podemos pasar por alto que un buen conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro nos va a ayudar muchísimo a entender, a planear, a codificar. Bueno, creo que va a ser importantísimo. Lo primero que yo diría es que si tuviese que tener una percepción, una imagen perceptiva, o sea, una metáfora adecuada, digamos que la mente es como una habitación que está a oscuras. Bien, no sabemos lo que tiene, no sabemos lo que hay, pero dentro de esa habitación, fijaros, esta es la película de Inside Out, la película aquí en España se tradujo del revés, y es una película que es súper interesante y además muy curiosa, y habla de cómo puede funcionar el interior de la cabeza de un individuo. Y bueno, nos va a ayudar porque nos va a dar muchas pistas acerca de todo esto, ¿no? Entonces, fijaros, la cabeza es una habitación de oscuras y de pronto la linterna, ¿vale? Digamos que si tuviésemos que definir a la conciencia o hacer también a su vez una metáfora de la conciencia, sería como una linterna. Entonces, la mente no lo ve todo a todas horas, o por lo menos la parte que más nos interesa, nuestra parte más consciente, la parte de la que somos conscientes. A veces enfocas a la puerta y ves la salida de la habitación, pero a veces enfocas una estantería y puedes ver los objetos que están en esa estantería. No ves a la vez la puerta y la estantería, no, solamente ves partes separadas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, digamos que esa linterna es aquello que vemos, aquello de lo que somos conscientes. Por lo general, ¿qué es lo que pasa en las personas que tienen ansiedad? Para mí, y siguiendo esa metáfora, pasarían dos cuestiones fundamentales. La primera es que
no son capaces de dirigir la linterna. Es como si la linterna les dijese a ellos dónde tienen que ver. No son ellos los que se ocupan de dirigir la linterna o no sienten que tienen el control o la percepción de ver dónde efectivamente está la linterna. O sea, dónde pueden alumbrar, dónde pueden iluminar, sino que es la propia linterna la que los dirige a ellos. Eso por un lado. Y por otro, que yo creo que es una cuestión también importantísima, perciben la realidad de una forma, digamos, desenfocada. Esto es como cuando percibimos las cosas en penumbra, cuando percibimos algo así que se ve pero no se ve y asusta mucho más, como cuando percibimos una sombra y esa sombra nos atemoriza. Bueno, pues si tuviésemos que entender cómo funciona el cerebro de una persona con ansiedad, diríamos que están esas dos características. Por un lado, él no es dueño del foco. Por otro lado, distorsiona con esa luz la realidad. ¿Vale? Es decir, la realidad no le aparece de forma nítida. No sé si os acordáis de Platón y de la caverna, ¿no? Hay a su vez esa metáfora que se usaba, en la cual, bueno, el ser humano ve las cosas a través de las sombras, ¿no? Pero no puede percibirlas de una forma nítida. Bueno, pues esto es algo parecido. Es como si fuésemos un poco ciegos o tuviésemos una visión un poco distorsionada de la realidad, ¿vale? De hecho, la meditación, los dos tipos de meditación que vamos a hablar, no aquí, sino sobre todo hablaremos en la parte de meditación, hablamos de samatha, dos palabras, y vipassana, ¿vale? Samatha quiere decir dirección y meditación vipassana quiere decir enfoque. Si os fijáis, está totalmente dirigido, o es una metáfora que nos sirve para poder entender qué es esto de la meditación. La meditación, muchas veces las personas nos dicen si es dejar la mente en blanco. La mente nunca la puedes dejar en blanco porque la pobre mente siempre está trabajando. La pobre mente siempre está produciendo. Porque para eso está hecha, para producir. Ella sabe acelerar, pero quedarse quieta no tiene tan claro ese concepto. ¿Bien? Digamos que por un lado, eh, estas dos palabras, es que los hindúes tienen, es algo general porque tienen una serie de palabras, una serie de vocabulario donde contemplan muy bien todas estas cuestiones. Y entonces podemos decir que si tuviésemos que hablar cómo apuntar la linterna, hablaríamos de samatha. He puesto aquí Samantha, es samatha. Y si quisiésemos enfocar una forma adecuada la linterna, hablaríamos de vipassana. Es decir, una vez que soy capaz de dirigir mi conciencia a un lugar a otro, entonces puedo ver las cosas sin sombras, entonces puedo ver las cosas nítidas, porque normalmente lo que nos asusta no es la verdad. Lo que nos asusta siempre, de toda la vida, es lo que se insinúa, la posibilidad y la incertidumbre. Nada asusta tanto como la incertidumbre. Digamos que la meditación no consiste en que se callen las voces, sino aprender a manejar las voces internas que nos mueven una y otra vez. Fijaros, otro aspecto con el que no estamos muy acostumbrados es que la mente entiende de controlar las cosas. Y esto no podemos controlarlo. Tenemos que gestionarlo. La mayoría de las personas con ansiedad caen en una trampa, que es la trampa del control. Y, desgraciadamente, el control en muchas ocasiones, o el ejercicio del control con respecto a temas como la ansiedad, van a provocar un efecto absolutamente contrario. Normalmente va a incrementar mis sensaciones. Intentar controlar algo es darle mucha más importancia y eso va a incrementar mis sensaciones. Aprender a manejar estas voces internas va a ser lo que vamos a querer eh, o el objetivo para mí final de este programa de Focus.
hay una metáfora que sí que me gustaría mostraros ahora. Es la metáfora del salón. Como últimamente me gusta hacer así como peliculillas y producciones, bueno, pues os lo voy a mostrar. Bien, así que vamos entendiendo esto. ¿Mm? Lo que nos da, lo que no hay amigo, no hay enemigo, hay salón. Y yo soy el salón. Y mi mente es el jugador. ¿Mm? Aprender, por lo tanto, a enfocar la mente va a ser el objetivo precisamente de nuestro programa. Como digo, enfocar no es controlar. Enfocar es aprender a mirar. ¿Significa esto que no va a existir ruido? ¿Significa esto que las voces se van a callar? No, no tiene nada que ver con eso. ¿Significa que voy a dirigir mi linterna, mi atención hacia donde yo quiero? Sí, pero no significa que las voces se tengan que callar. La meditación, como veremos más adelante, y como estamos empezando a insinuar, no es el control de las voces, sino es aprender a dialogar de una forma correcta con ellas. Nuestro enemigo no es el miedo, sino cómo dialogamos con el miedo. Nuestro enemigo no es la ansiedad, sino cómo interpretamos la ansiedad. La ansiedad no es la cadena que me ata. Digamos, por seguir haciendo una metáfora, yo soy la cadena, por la forma en cómo estoy interpretando la ansiedad. La ansiedad es un desenfoque, tal y como estamos viendo. Primero porque creo que una de las cuestiones que tenemos que entender es que tendemos a considerar la mente como algo, como un señor muy serio, muy científico, que es capaz de descubrir la verdad, que es capaz de descubrir la realidad de una forma, vamos, asombrosa, ¿no? Entonces, digamos que consideramos que es también un señor científico, serio, exacto, que se dirige a un objetivo claro. Bueno, pues vamos a intentar, porque a lo largo de todos estos años, creo que habría que desmontar algunos de estos mitos. Lo primero es que la mente no está hecha para descubrir la verdad. Puede parecer una cosa que sorprende a algunos, porque no se imagina, como os he dicho, a la mente como alguien, un señor muy serio, intentando descifrar los enigmas del mundo y del universo. Pero no, la mente está hecha para sobrevivir. ¿Mm? Y la verdad, como no puede abarcar toda la verdad, necesita entender una verdad que pueda codificar. ¿Vale? Así que el primer mito sería eso. El segundo es que con la mente busca la felicidad y no. Veréis, la mente no busca ser feliz. La mente busca sobrevivir. Si queremos ser felices, debemos ir por otro camino. Pero la mente no nos va a solucionar las cosas. Si yo no sé si mi pareja me quiere o no, no lo voy a resolver a las 3 de la mañana pensando y poniendo, o qué voy a hacer en mi vida, no lo voy a resolver poniendo una columna con pros y contras de quedarme o de irme, ¿no? Las cosas no se resuelven de esa manera, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que ver es que efectivamente la mente está más proclive a, digamos que tiene una cierta tendencia más hacia la infelicidad que hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque como lo que más le interesa es sobrevivir, le interesa recalcar aquellas situaciones negativas y obviar más las positivas. Otra cosa que vamos a intentar también entender y que os pongo en la primera parte de Focus es precisamente esta, que yo no soy mi mente, que mi mente es un instrumento, pero mi mente no soy todo yo, porque yo también soy mis riñones, yo también soy mis sueños, yo también soy mi bazo. Tendemos a pensar, fijaros qué curioso, que el hombre es una cabeza, y no lo es. El hombre es un ente total, es un cuerpo, es una glándula hipofisaria, es una amígdala, es un cerebro, es un sistema nervioso, son venas, son arterias. Y hay cosas que
que sé de forma racional y hay cosas que sé de forma intuitiva, ¿no? Hay conocimiento intuitivo que yo no puedo explicar por qué sea él. Yo no puedo explicar por qué yo no quiero a alguien de una forma correcta. Yo quiero a alguien o siento amor hacia alguien, pero no puedo explicar por qué. Tú no puedes explicar por qué amas a quien amas de una forma lógica. Simplemente muchas veces lo amas. Y ya está. Y de hecho, el gran misterio de la vida es que cuando intentamos resolver o cuando intentamos explicar muchas de ellas, bueno, pues no las alcanzamos. Y por otro lado, también tenemos que entender que la mente, eh, bueno, rabia con la incertidumbre. La mente intenta resolver siempre los problemas y no puede entender y no puede estar con círculos sin cerrar cuando la realidad de la vida es otra, ¿no? Siempre imaginamos que, bueno, nuestra vida va a ser de una forma determinada, lo tenemos planeado, sabemos cómo va a funcionar y, bueno, pues ahí nos ponemos, pero ¿quién sabe qué va a pasar? Nosotros no somos responsables de muchas de las cosas que nos van a pasar ni lo que nos va a ocurrir, entonces no siempre cerraremos todos los círculos. A veces se quedarán círculos sin cerrar. Podemos tener hijos o no. Podemos enamorarnos o no. Podemos tener el trabajo que queremos o no. La vida no nos tiene por qué dar aquello. Nosotros tenemos el derecho a luchar por ello. Pero no lo tiene por qué dar. No vamos a morir. Siempre nos imaginamos todos que moriremos ahí viejecitos, con todo resuelto, la hipoteca pagada. No tiene nada que ver con eso. Estamos intentando ir ahí contra natura. Es como si intentásemos adecuar el mundo a nuestro pequeño cerebro de mono. Nuestro cerebro de mono, pues es nuestro cerebro de mono, pero no es el mundo. Fijaros, ¿no os habéis dado cuenta? A mí me gusta mucho esta metáfora también ¿no os habéis dado cuenta de que a veces la luna parece grande, a veces la luna parece pequeña, a veces... Bueno, pues en realidad la luna no es ni más grande ni más pequeña, suele estar a una distancia un poco mayor o menor, es decir, puede variar, pero en realidad el hecho de que sea grande o pequeña es la forma en cómo la dibuja mi mente. Por eso cambia la luna o cambia tu mente. Nuestra mente, como os he dicho, está llena de determinados prejuicios, de maneras prefabricadas de funcionar. Un montón de estas cuestiones son importantísimas. Si no, no nos explicaríamos muchas de nuestras limitaciones también, pero también muchos de nuestros éxitos. Imaginaros que de pronto tenéis que escoger todos los días a vuestros amigos, o tenéis que empezar o que partir siempre desde cero. Sería un esfuerzo ímprobo, sería un esfuerzo imposible de realizar. Necesitamos dar determinadas cosas por sentada, ¿no? Saber que, por ejemplo, hay que tener una cierta desconfianza ante determinadas situaciones, hay que saber que, bueno, no podemos descubrir el mundo ni vivir en el presente constantemente, porque eso sería lo más parecido a veces a una patología. Por mucho que se diga vive en el presente, bueno, vamos a procurar estar lo más enfocados posibles, pero necesitamos de nuestro futuro y de nuestro pasado. Así que la mente necesita constantemente patrones. Ahora veremos un poquito más adelante. Fijaros para qué es bueno el tener patrones. Mirad, leamos esto. Yo lo puedo leer así. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Bueno, el resto lo podéis seguir leyendo vosotros mientras hablo. Pero si os fijáis, gracias a esto, gracias a que ya tenemos una forma prefijada de leer, somos capaces de resolver esto. No hace falta el orden en el que estén puestas las palabras. Nosotros somos capaces de, utilizando nuestros propios códigos, cerrar las palabras. Otra cuestión que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes es que la ansiedad, ¿de acuerdo?, tiene mucho que ver con la anticipación, ¿vale? Mientras que el estrés, y alguna vez lo hemos explicado, y creo que lo expliqué en el primer
Esto creo que lo expliqué en el primer, ¿cómo se llama esto? En el primer consultorio que hice. Bueno, pues hablamos un poco de la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Digamos que el estrés es la respuesta correcta que el organismo vivo debe tener ante un peligro, ¿vale? La ansiedad ya es diferente. La ansiedad, cuando existe la ansiedad, no tiene por qué existir el peligro concreto, sino con que basta con imaginarlo que ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a darnos cuenta un poco de esto. Este es el título de Robert Sapolsky, de un libro de Sapolsky, que es un primatólogo maravilloso, en el que habla de las consecuencias del estrés, de por qué es importante ver el estrés, pero bueno, lo que trata es sobre todo cómo los seres humanos tenemos la capacidad para estresarnos a partir de la imaginación. Entonces, la ansiedad está desenfocada, normalmente, o la ansiedad desenfoca nuestra mente porque no estamos pensando con la realidad pura y dura, estamos imaginando lo que puede ser. A menudo, y esto lo comento mucho, lo que da miedo de verdad de una película de miedo no es el miedo en sí, sino lo que insinuamos. Y luego volvemos un poco lo que hemos comentado antes. ¿Bien? Otro aspecto que yo creo que es importante y que hemos comentado y que tenemos que comentar y aclarar en esta primera parte es que de alguna manera las personas con ansiedad se han separado de su cuerpo. Digamos que han pasado de ser un cuerpo a tener un cuerpo. Digamos que han pasado de pronto de ser, de sentirse uno, a tener que vigilar casi de una forma hipocondríaca su organismo. ¿Por qué? Porque han caído bajo la disciplina del control. El control lo es todo, la seguridad lo es todo. Y estoy dispuesto a vender una parte muy importante de mi vida en pro de esa seguridad. Entonces, digamos que en las personas, yo siempre lo digo, las personas que tienen ansiedad son personas que se han convertido en guardianes de su cuerpo. Pero en guardianes también porque desconfían de él, no porque disfruten de él. Entonces, bueno, este es otro de los elementos dentro de ese desenfoque del que hemos hablado que para mí es importantísimo. Por último, hay una diapositiva que no sé por qué no ha salido, pero es la diapositiva, como hemos hablado antes, de la búsqueda de las constelaciones. Fijaros que no somos capaces de mirar el cielo y ver estrellas solas. Hemos tenido que de repente dibujar constelaciones. No podíamos dejar las estrellas en paz, no. Hemos tenido que hacer líneas y constelaciones y decir, mira, esto es Tauro, esto es Géminis, esto es Libra. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa en ese sentido, ¿no? Al necesitar patrones también nos encerramos en nosotros mismos. Las personas con ansiedad tienden a tener un pensamiento circular, ¿vale? Y es muy importante utilizar, y cómo vamos a utilizar toda esta serie de técnicas para intentar evadir ese pensamiento circular, ¿vale? La aceptación de las voces nos va a llevar, y la no pelea o no lucha contra esas voces nos va a llevar a buscar la dirección de la voz que sí quiero escuchar en ese momento. El programa de Focus está, digamos, dividido en 5, ¿vale? Por un lado la atención, donde estamos viendo aspectos como los que estamos viendo hasta ahora, donde es muy importante empezar a despertar los sentidos, donde es muy importante empezar a despertar también la conciencia de nuestro cuerpo y de quiénes somos. Uno de los elementos fundamentales para conectar va a ser la respiración. La respiración, digamos que a mí me gusta mucho esa frase que se dice un poco que uno vive como respira, ¿no? Y porque la respiración al fin y al cabo es una forma de comunicarme con el mundo, es una forma de cómo el mundo entra en mí y cómo sale. Entonces, bueno, pues eso es un elemento también importantísimo. La relajación
es lo que me va a permitir de nuevo ir al cuerpo. Dejar la cabeza, ir al cuerpo. La cabeza siempre inventa, el cuerpo no. Yo puedo tener un ataque de pánico extraordinario, puedo tener una desrealización, vamos, tremenda. Ahora, como me pise una bicicleta o un pie, no hay desrealización que valga, hay dolor. El dolor aterriza, el dolor me lleva a la tierra. Lo que yo siento, mis emociones, también de una forma, bueno, bien contrapesada, también me lleva hacia lo mismo. La visualización, otra de las partes para mí importantísimas, es la capacidad de llevar mi mente hacia donde yo quiero. Yo he trabajado durante cierto tiempo con visualización en el deporte y visualización también dentro de procesos creativos. La visualización, esto es un trabajo cada vez más visto. En el programa de Focus vemos un poco algunos ejemplos dentro de la gimnasia, por ejemplo, deportiva, y también dentro de los pilotos de Fórmula 1 hay un par de vídeos, vemos eso. Entonces, bueno, vamos viendo cómo efectivamente la visualización me permite, y yo diría, antes de nada, no confundamos esta visualización con el yo le pido al universo y el universo me provee porque yo simplemente se lo he pedido, ¿no? Para mí esas son formas un poco infantiles de manejarnos con el mundo. Es decir, uno tiene que aprender a decodificar el mundo y actuar en consecuencia. Pero el mundo no te tiene que dar nada porque sí. O sea, es decir, tenemos a pensar que el mundo, vamos, debe ser un lugar justo. Yo hasta ahora no lo he visto. El conejo se come la hierba y el águila se come el conejo. No, justo no es. Otra cosa es que ya entremos en otro tipo de valoraciones. Pero bueno, la visualización sí me permite concentrarme, me permite programar. Imaginaros en el caso de una exposición, que yo tengo miedo al metro, pues me permite programar mi experiencia porque ya lo estoy haciendo de una forma inconsciente cuando estoy teniendo un miedo o una ansiedad anticipatoria ante eso que me da, que quiero evitar o que quiero temer, ese discurso a la hora de hablar en público, o bueno, muchas de las situaciones. Por otro lado, y por último, vamos a ver la meditación como un compendio, como una compilación de todos estos elementos. Bien, bueno, pues hasta aquí la parte abierta, que yo creo que es una parte que yo quería aclarar algunos conceptos y que algunos me habéis escrito y bueno, pues he intentado poner aquí todas las dudas e intentar hacer un guión medianamente sólido que nos permita asomarnos a esta primera parte.